justamente de ahí, de Pergamino, es Sabrina Ortiz. Su testimonio vos lo tenés que escuchar. No te voy a hacer mucho más larga esta introducción. La tenemos en línea. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer. El placer es mío. Gracias por este espacio. Cuando estás en los lugares, cuando hablas con las personas, cuando escuchás los testimonios ahí, estando muy cerca, realmente te pasa algo por dentro del cuerpo que es impresionante. Sí, un poco como vos lo decías, ¿no? Es muy movilizador estar en esos lugares donde encontramos casos en común, gente que lucha por algo en común, ¿no? En defensa de la salud y de la vida de todos y de todas, en definitiva. Y bueno, para nosotros es una oportunidad para recargarnos de energía, recargarnos de fuerza, para darnos ese abrazo colectivo que tanto necesitamos a veces cuando nos desganamos por algún motivo o cuando arremeten con todo. Te cuento que vivo en un núcleo sojero, en la ciudad de Pergamino hay más de 70 empresas que lucran con el agronegocio y que, bueno, en el año 2011 yo pierdo mi embarazo de casi 5 meses de gestación siendo fumigada frente a mi domicilio, que es zona urbana, de acuerdo al código de zonificación, se sembraba soja y no había controles por parte del municipio ni por parte de ninguna entidad o institución que pudiera protegernos. También te cuento que toda mi familia ha sido afectada por los agrotóxicos, mis 2 hijos pasaron por agentes quimioterápicos. Mi hijo más chiquito tiene 120 veces más de sustancias agrotóxicas en su cuerpo de lo que puede tolerar. Mi hija tiene 100 veces más. Pasamos por distintos tratamientos médicos. Yo tuve 2 ACV, productos de las sustancias neurotóxicas que provocaron eso. Y bueno, lamentablemente hay muchísima gente que está padeciendo las consecuencias en el cuerpo de los agrotóxicos o producto de los agrotóxicos. Hay un barrio en la ciudad de Pergamino donde en 8 manzanas hay 53 casos de cáncer. En el tanque central de agua de ese barrio se han encontrado 19 venenos, 19 agrotóxicos. Agua que emite el propio municipio que, bueno, en primera instancia es un negacionista que no ha hecho ningún tipo de acción o proyecto para mejorar la calidad del agua y es por eso que finalmente hemos terminado acudiendo a la justicia. Yo te cuento que es muy difícil vivir en un núcleo sojero, es muy difícil como mujer vivir y pararse frente a todo esto, porque además de tener que salir a luchar, de tener que pedir ayuda, de tener que poner el cuerpo, también hubo mucho amedrentamiento, amenazas, yo recibí 2 tiros en mi casa, me mataron al perro, me dejaron bidones de agrotóxicos en la puerta de mi casa, atentaron contra mi auto cuando volvía de viaje, entonces se hace mucho más complicado porque nosotros lo único que pedimos es que dejen de enfermarnos, que dejen de envenenarnos, que dejen de envenenar nuestro ambiente, nuestro agua, nuestro suelo y nuestros cuerpos sobre todo, ¿no? Pero es muy difícil, como te decía, porque si está en todos lados, ¿cómo no va a estar en nuestro cuerpo? ¿Cómo no va a estar en nuestro cuerpo si viene también a través de nuestros alimentos que consumimos habitualmente, a diario? Y bueno, te cuento que yo no era abogada. En ese 2011 ya veníamos denunciando las fumigaciones, pero que como no había reglamentación, ordenanza municipal, no teníamos forma de llegar a que se dé el incumplimiento de ninguna manera. Te cuento que acá ningún abogado de los que se llaman ambientalistas quiso acompañarme y que los médicos no hablan de este tema, no habla nadie de este tema porque sabe que puede llegar a tener alguna situación problemática desde su profesión o desde su lugar de donde vive o donde se desenvuelve. Te cuento además que yo soy docente en salud y que no estaba en mis planes ser abogada. Me llevó toda esta situación a tomar esa decisión, ¿no? Cuando perdí mi embarazo, cuando veía que mi nena más grande se estaba enfermando y se iba empeorando y nadie se acercaba a ver qué era lo que pasaba, por más
me parara en la puerta de cada uno de los despachos correspondientes, simplemente pidiendo ayuda como mamá, como mujer, porque no sabía muy bien qué estaba pasando. Pero bueno, a partir del año 2011, de esa pérdida de mi segundo hijo, fue una fase muy, pero muy dura para toda la familia, porque además de eso pasé por otros procedimientos médicos producto de esa pérdida y bueno, como mujer no te recuperás nunca de eso, no volvés atrás nunca de eso. Y bueno, había entrado en un pozo depresivo, había estado muchos días sin querer levantarme, sin querer seguir haciendo nada y después de sentirme morir muchas veces, porque es así como realmente lo sentí, me levanté una mañana mirándola a mi hija que era muy chiquita y dije, alguien tiene que hacer algo y ese alguien soy yo, porque nadie hacía nada por nosotros. La vida nuestra para el resto o para los que tenían que hacer algo no valía nada. Me hicieron sentir que mis hijos y que la vida de mis hijos, que la salud de mis hijos y de mi familia no valía nada. Entonces fue así que me levanté esa mañana y le planteé al papá de mis hijos que quería tener esas herramientas para poder hacer algo, intentar hacer algo, y decidí empezar a estudiar derecho. Para poder acceder a la justicia, para poder tener ese acceso que no estaba teniendo. Terminé de estudiar Derecho y bueno, mi primera causa fue la causa de mis hijos, que se inició como una causa particular en el Juzgado Federal de San Nicolás a cargo del juez Villafuerte Russo. Te cuento que ya habíamos hecho la denuncia en provincia, pero que por supuesto todo lo que es de Pergamino, ¿no? La justicia de Pergamino, que es la justicia provincial, tiene vínculos muy estrechos con la política y con el agronegocio y que cada vez que iba a consultar qué era lo que estaba pasando, si había alguna diligencia ordenada o algo que me diera la pauta de que se estaba avanzando, no había nada, absolutamente nada, solamente mi denuncia, mi hojita con mi denuncia y nada más. Entonces, cuando acudimos a la justicia federal, lo hicimos también con mucho temor, porque además era mi primera causa. Y semana de haber presentado esa denuncia, había más de 7 diligencias solicitadas por el juzgado, por el juez Villafuerte Russo. Fue así que bueno, presenté todo lo que tenía en relación al cuerpo de mis hijos y mi cuerpo, las historias clínicas, todo lo que teníamos ya análisis donde mostraba que lo que teníamos en el cuerpo y lo que estaba pasando o cómo nos estaba afectando era producto precisamente de los agrotóxicos que tenemos. Una vez que empezó esa investigación, que se empezó a mover arduamente, que empezaron a trabajar, se logra luego que se amplía a una causa colectiva, analizando el agua de 3 barrios inicialmente, donde en los 3 barrios se encuentran 18 sustancias agrotóxicas en altas concentraciones. Barrio que está atravesado por diversas enfermedades, la mayoría vinculadas de acuerdo a los peritos, ¿no? La cantidad de personas que hay, ¿no? Niños que nacen con malformaciones, abortos espontáneos, muchos niños con autismo, discapacidad, enfermedades oncológicas, muchos ACV, todo eso encontramos acá en el barrio, en este barrio inicial, y después se replicaba en los 2 barrios contiguos que también estaban cercados por campos donde no se controlaban las fumigaciones y bueno, precisamente lo que se aplicaba, que se determinó en esta causa, en esta investigación, son sustancias sumamente nocivas para los organismos humanos. Así que bueno, logramos una medida inicial de 600 metros, primero, para los 3 barrios y bueno, la prohibición de fumigar completa en los campos que estaban frente a los domicilios de las personas, ¿no? Luego de eso y con distintos estudios médicos y con el estudio de genotoxicidad que hace la doctora Delia Iasa en Río Cuarto, que pertenece a la Universidad de Río Cuarto, determinan que en el cuerpo de mis hijos y en toda mi familia existe daño genético. Esto quiere decir que hay genotoxicidad
hepatotoxicidad, que es cuando el veneno ya ha hecho daño en las células de las personas, ha hecho daño en el ADN de las personas, generando un riesgo inminente para la salud, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo de distintas enfermedades como las que atravesaron mis hijos o como la que atravesaron tantos hijos de otras personas. Así que bueno, a partir de conocerse el daño genético en mi familia, logramos solicitar que se amplíe la medida, se logró extender la medida en cuanto a las distancias a 1095 metros, y esta distancia no es una distancia azarosa ni antojadiza como bien se puede escuchar por estos lados, ¿no? Sino que es una distancia determinada a partir de los fundamentos científicos que hacen los distintos peritos, a partir de los estudios de campos que hizo la doctora Delia Iazza juntamente con su equipo de trabajo, donde determinan que a partir de los 1095 metros recién empieza a disminuir el impacto en los genes o en el ADN de los niños sobre todo. O sea que bueno, empieza a disminuir el daño genético que producen las sustancias agrotóxicas. Lo particular de esto es que cuando se logra pedir esa distancia y cuando se aprueba esa distancia por parte del juzgado federal, es que logramos que se extienda no a los 3 barrios que estaban implicados en esta investigación, sino hacia toda la ciudad de Pergamino, basándonos en el fundamento de que hay biología diferente en el cuerpo de los niños que viven en otras zonas de la ciudad. Que bueno, de esa manera logramos llevar la medida que empezó como una medida individual a una medida para toda la ciudad de 1095 metros de prohibición por vía terrestre y de 3000 metros por vías aéreas. Una medida por vía aérea superadora a la provincia, donde la provincia establece 2000 metros. Así que bueno, tenemos esa medida desde el 2019. También logramos la provisión de agua potable, de agua envasada, analizada previamente para el consumo de las personas que están involucradas en esta causa. Hay más de 70 historias clínicas que demuestran el daño en la salud de las personas que ha causado estos agrotóxicos. Por eso digo que fue tan difícil y que sigue siendo, ¿no? Porque el mismo representante de la ciudad es el que defiende los intereses del agronegocio, de las corporaciones y no de la salud de las personas, ¿no? No defiende la salud de las personas. Así que apeló en primera instancia, fue hasta Cámara Federal, que es un órgano mayor al juzgado donde se inicia esta causa. Cámara Federal le rechaza esa solicitud que hace, ese pedido que hace, basándose en todos los fundamentos científicos que pudimos presentar y en la respuesta que dimos. Y bueno, finalmente, como medida extraordinaria, en queja se llama legalmente, pide ir a la Corte Suprema de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se revoque, de alguna manera se trunquen las medidas de protección para la salud de la población de Pergamino. Hace unos días atrás, el día 14, después de mucho esperar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide sobre esta cuestión, dándole la razón a las víctimas. Por lo tanto, tenemos en el órgano mayor de justicia de la Nación un precedente jurídico, un antecedente muy pero muy importante en materia ambiental, donde la Corte Suprema dice que no se puede fumigar a menos de 1095 metros o a menos de 3000 metros porque está dañando la salud de las personas. Un logro que venimos esperando desde hace mucho tiempo y muy significativo para mi familia y para mí como mamá, por mis hijos y por toda otra gente que estuvo en esta pelea desde un comienzo, pero que enfermó y lamentablemente ya no está. Así que significa muchísimo para todos nosotros y nosotras, significa muchísimo, no solamente una letra fría del expediente, sino significa la afectación diaria, el sufrimiento que hemos atravesado
todo este camino, ¿no? Porque ha tenido muchísimos condimentos, porque también el Inca de Pergamino fue el que se opuso a estas medidas, porque hay organismos estatales que también lo hicieron, porque tuvimos que luchar y luchar y luchar y finalmente llegamos a que queda firme esta medida de prevención y de protección para la salud de todos y de todas. Así que felices por eso, sabemos que si bien no es la solución sería realmente agrotóxico cero, ¿no? Porque no hay deriva controlable como lo establecen los peritos, ¿no? Pero al mismo tiempo celebramos que en un núcleo sojero con tanto poder, acá tenemos a Bayer Monsanto, tenemos a Bioceres, tenemos a Barenbrook, tenemos a muchas empresas que, bueno, que realmente meten miedo en algunas ocasiones, ¿no? Con las acciones que llevan a cabo. Y realmente es muy difícil desde acá adentro luchar para proteger a la salud de las personas. Y finalmente digo lo que repito siempre porque es de esta manera, ¿no? Desde mi lugar y desde el lugar del colectivo Paren de Fumigar, no estamos en contra de la producción, no estamos en contra del campo, no estamos en contra del productor, eh, pero sí estamos a favor de la vida y a favor de la salud de todos y de todas, y es por eso que vamos a luchar, vamos a seguir luchando para que esto cese y para dejarle un mundo un poquito mejor a los que vendrán y por supuesto pensando en los que estamos, que ya estamos afectados. Eh, Como te decía, yo tuve 2 ACV, productos de las sustancias neurotóxicas, mientras mis hijos estaban pasando por agentes quimioterápicos, mientras no se sabía qué iba a pasar con ellos. Yo tuve que dejar mi casa porque seguía fumigando y mi hijo estaba muy enfermo en ese momento. Y lamentablemente llegando una tarde de trabajar, estando lloviendo, eh, bueno, cuando bajo del auto la primera inhalación que hago era veneno. Mi hijo estaba dentro de mi casa, el veneno ya estaba dentro de mi casa, mi hijo ya tenía la lengua inflamada, tenía el cuello inflamado, tenía su cuerpo inflamado y ya no podía resistir más una gota más de veneno en su cuerpo tal como me lo había indicado la toxicóloga que nos atiende, ¿no? Lo primero que me dijo fue tenés que sacarlo de la línea de fuego, tenés que sacarlos, tienen que irse, porque no va a soportar una gota más de veneno y esto es lo que tenemos hoy, no sabemos qué puede llegar a pasar mañana. Y bueno, fue así que esa misma noche mi padre tiene una camioneta, vivía al lado de mi casa, llovía torrencialmente, mi hija estaba en silla de ruedas como consecuencia de los padecimientos que estaba teniendo en ese momento. Y bueno, cargamos unas pocas cosas eh, y bueno, como pudimos, la subimos a mi hija al auto, mi hijo lloraba porque dejaba no me olvido nunca de esa imagen, no miraba por el vidrio de atrás, por el vidrio trasero del auto, iba mirando para atrás, iba llorando, era muy chiquito, porque dejaba su juguete, porque dejaba su cama. Y bueno, no volvimos nunca más, no volvimos nunca más. Y fue como la sensación de estar huyendo de la muerte, la sensación de estar huyendo de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento. Pero aún así, después de todo eso, ninguna persona del municipio, ninguna persona de la Secretaría de Salud, ninguna persona de ningún área institucional levantó el tubo para preguntarnos cómo estábamos o para decirnos, ¿no? De alguna manera si necesitábamos alguna ayuda. Por eso este logro que se ha generado, yo creo que tiene mucho de personal, mucho de sentimiento y guarda mucho sufrimiento también, ¿no? Así que felices por un lado, sabemos que no es fácil, que no va a seguir siendo fácil, pero sabemos que estamos convencidos en realidad de que
por lo menos de mi parte, ¿no? Si Dios, la vida, el universo, lo que fuera, quiso que me quedara en este plano después de haber tenido tantas afectaciones en mi salud, que las sigo teniendo, es para algo y por algo, y yo creo que lo vamos a llevar a cabo. Así que bueno, eso es un poco mi historia, cómo se replica en la historia de un montón de personas del barrio y muchas otras personas de otras localidades que fuimos conociendo, localidades que se animaron a partir de este caso, que se hizo un efecto dominó y que empezaron a denunciar y que empezaron a preguntar qué era lo que se podía hacer, a partir de enfermarse o de ver cómo el resto de las personas se estaba enfermando, ¿no? Así que yo todavía no tomo dimensión de todo lo que se generó, y sí lo puedo hacer a partir de estos encuentros como el que se dio en Exaltación de la Cruz, ¿no? Donde finalmente se acercaban personas y contaban, relataban sus historias y bueno, se hace carne porque lo vivimos como mamá, lo viví en mi cuerpo, eh, y bueno, realmente es muy duro, pero al mismo tiempo nos da aliento para seguir luchando, sabemos que estamos en el camino correcto y sabemos que no tenemos que dejar de hacerlo. Sabrina, realmente no hay mucho más que agregar, simplemente agradecerte no solamente este momentito que te tomaste para salir al aire, sino agradecerte lo que hiciste, que es ponerle el cuerpo y a partir de tu decisión y de tu valentía, sin dudas, nada tiene que ser igual y esperemos que a la mayor cantidad de personas posible le llegue esta información, porque sin dudas es lo que falta. Información, conocer, está todo muy pero muy difícil en cuanto al acceso a la información, que es un derecho. Entonces me parece que tu testimonio tiene que servir por lo menos para abrir las mentes y también los corazones, que es lo más importante. Como dijiste vos, que fue muy Bueno, importante, nadie está en contra, nosotros lo aclaramos todos los sábados, de ninguna actividad, pero si realmente una actividad implica el perjuicio de la salud de las personas, del medio ambiente, no hay mucho más que pensar. bueno, yo les agradezco a ustedes por esta posibilidad de contar, porque como lo decías bien vos recién, es muy difícil poder comunicar, poder hablar de estos temas. Hay muchos medios que no nos dan el espacio, y ustedes vendrían a ser como lo siento, ¿no? Como esa soga que nos tiran a nosotros que estamos acá en el medio de un huracán, dentro del huracán, luchando, y que son nuestra voz, son la voz que necesitamos para que la gente sepa de lo que se está enfermando, producto de qué puede estar enfermando, y realmente sabemos que el sacrificio humano y el sacrificio ambiental ya ha sido suficiente, ya ha sido demasiado, y que hoy es el momento de salir a luchar, no solamente resistir, sino salir a luchar por lo más preciado que tenemos, por nuestra vida, por la salud nuestra, por la de nuestros hijos y por supuesto por las generaciones futuras, que es lo que vamos a dejar hoy. Impresionante, Sabrina. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes y un abrazo enorme y gracias, mil gracias. Contás con este espacio en todo momento. Muchas gracias, un abrazo. A vos.